Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente creo que los va a dejar con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, específicamente en las turbulencias y revelaciones que a menudo rodean a nuestras estrellas favoritas. Y cuando digo estrellas favoritas, hablo de dos nombres que han capturado la atención del público en todo el mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la carrera de estos talentosos actores turcos, y por buenas razones. Su química en pantalla, su carisma y su éxito en producciones internacionales los han convertido en íconos. Pero como bien saben, en el mundo del entretenimiento, las historias que circulan y las declaraciones que se hacen pueden ser tan fascinantes como las propias series. Y es precisamente de una declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman de lo que vamos a hablar hoy. Una declaración que, como les prometí en el título, podría sorprenderlos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar esta historia. Y antes de que nos lancemos de lleno, recuerden, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias del espectáculo y de los chismes bien documentados, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkenci Kuş, ha sido un tema constante de especulación y debate en los medios y entre los fans. Su química era tan palpable en pantalla que era casi imposible no pensar que algo más estaba sucediendo fuera de cámaras. Y efectivamente hubo rumores, hubo salidas públicas, hubo fotos que alimentaron las esperanzas de muchos. Parecía que estábamos presenciando el nacimiento de una de esas parejas de cuento de hadas del mundo del espectáculo. Sin embargo, como suele ocurrir, la realidad a menudo se distancia de las fantasías de los fans. La relación, ya sea pública o privada, tuvo su curso y eventualmente la pareja se separó. Y como siempre sucede después de una ruptura, las preguntas comienzan a surgir. ¿Qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Cómo se sienten ahora? Y es en este contexto donde la declaración de Demet Özdemir cobra una importancia especial. Verán, en varias ocasiones, tanto Demet como Can han sido abordados por la prensa para comentar sobre su pasado juntos. Y mientras Can Yaman ha mantenido un perfil bastante reservado, a veces con respuestas evasivas o un tanto melancólicas, Demet Özdemir ha sido un poco más directa, aunque siempre con la elegancia que la caracteriza. La declaración que hoy nos trae aquí fue hecha en una entrevista reciente, donde se le preguntó directamente sobre Can Yaman y sorprendentemente sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y lo que dijo Demet fue interesante. Para empezar, reconoció la importancia de Can Yaman en su carrera. No tuvo reparos en admitir que Erkenci Kuş fue un proyecto que marcó un antes y un después para ambos. Habló de la increíble energía que compartían en el set, de cómo se complementaban a la perfección y de cómo esa conexión fue clave para el éxito arrollador de la serie. Esto, por supuesto, no es nada nuevo. Ya sabíamos que se llevaban bien y que su trabajo juntos fue excepcional. Lo realmente sorprendente vino después, cuando se le preguntó sobre su relación personal y sobre la posibilidad de un reencuentro profesional. Demet, con una sonrisa enigmática, confesó que a pesar de que su relación personal había terminado, guardaba un gran respeto y cariño por Can. Dijo que él era una persona muy talentosa y apasionada, y que siempre estaría agradecida por la experiencia que compartieron. Pero aquí viene el giro que, insisto, pudo haber sorprendido a muchos. Cuando se le preguntó si estaría dispuesta a trabajar con él de nuevo en el futuro, su respuesta fue un rotundo. Nunca se sabe. Sí, así como lo escucharon. Nunca se sabe. Esta frase, dicha con esa sutileza que Demet maneja tan bien, dejó a muchos pensando. Porque en el mundo del espectáculo, un nunca se sabe puede significar muchas cosas. Podría ser una forma educada de decir, no gracias. Podría ser una puerta abierta a futuras colaboraciones si las circunstancias fueran adecuadas. O podría ser simplemente una forma de evitar generar más chismes y especulaciones innecesarias. Pero, ¿qué podemos interpretar de esto? Consideremos el contexto. Demet Özdemir ha seguido construyendo una carrera sólida, con proyectos muy exitosos tanto en Turquía como internacionalmente. Su independencia y su evolución artística son evidentes.
Por otro lado, Can Yaman también ha explorado proyectos fuera de Turquía, buscando consolidar su presencia en el mercado global. Ambos son profesionales experimentados y conscientes de las dinámicas de la industria. Una de las interpretaciones más lógicas es que Demet, al decir «nunca se sabe», está dejando una puerta abierta profesionalmente, pero cerrando la puerta a cualquier tipo de especulación romántica. Es decir, reconoce el valor de su química artística y la posibilidad de que en un futuro, un guión o un proyecto les ofrezca la oportunidad de recrear esa magia en pantalla, pero sin que esto implique una reconciliación personal. Es una declaración pragmática, que pone la profesionalidad por delante. Otra perspectiva es que tras una ruptura, las aguas se han calmado. Los sentimientos intensos del pasado se han transformado en recuerdos. Y Demet, ahora con una perspectiva más madura y profesional, es capaz de ver a Can como un colega talentoso con el que compartió una etapa importante de su vida y carrera. La posibilidad de trabajar juntos de nuevo no es una cuestión de sentimientos, sino de oportunidades creativas. Sin embargo, no podemos ignorar el impacto emocional que una declaración así puede tener en los fans. Para quienes soñaron con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en una nueva serie, un nunca se sabe puede ser tanto una esperanza como una decepción. Es la incertidumbre lo que a menudo alimenta las especulaciones. ¿Por qué no un sí, me encantaría si la oportunidad se presenta? ¿O un no, definitivamente no si la situación es insalvable? El nunca se sabe abre un abanico de posibilidades y deja al público imaginando escenarios. Y hablando de imaginación, ¿qué pasaría si realmente volvieran a trabajar juntos? La expectativa sería altísima. La presión mediática sería inmensa. ¿Sería capaz su química en pantalla de replicar la magia de Erkénthicus? ¿O la experiencia pasada, incluso si fue positiva, podría jugar en su contra? Son preguntas que solo el tiempo y quizás un guión excepcional podrían responder. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas. Las presiones de la fama, los horarios apretados, las agendas de trabajo internacionales, todo esto puede afectar incluso a las conexiones más fuertes. Y aunque su relación personal no prosperó, es innegable el vínculo artístico que compartieron. Demet Özdemir, en esa entrevista, demostró una vez más su inteligencia y su capacidad para manejar las preguntas difíciles con gracia. No dio un titular jugoso y sensacionalista, pero sí uno que invita a la reflexión y a la conversación. Un titular que, sin ser explícito, deja entrever una madurez profesional y una disposición a valorar las oportunidades creativas, independientemente de las historias personales del pasado. Entonces, ¿qué nos dice realmente Demet Özdemir con este nunca se sabe? Para mí, nos dice que valora la profesionalidad. Nos dice que reconoce el talento de Can Yaman. Nos dice que aunque el pasado es pasado, las puertas creativas pueden permanecer abiertas. Y sobre todo nos dice que no se deja llevar por la presión de dar respuestas definitivas y tajantes cuando la vida y la carrera son un constante devenir. Es un recordatorio de que detrás de los flashes y las cámaras hay personas tomando decisiones profesionales, evaluando oportunidades y buscando seguir creciendo en sus carreras. Y si en algún momento el destino o las oportunidades de la industria los vuelven a juntar en un set, será por razones artísticas, por la creencia de que su colaboración puede crear algo nuevo y emocionante para el público. La fascinación por las celebridades radica en gran medida en esta dualidad, la vida pública y la vida privada, la realidad y la percepción. Y declaraciones como esta de Demet Özdemir nos dan un vistazo a esa compleja intersección. Nos invitan a pensar, a especular, pero también a respetar las decisiones y el camino profesional de los artistas. Así que ahí lo tienen. La enigmática respuesta de Demet Özdemir sobre Can Yaman. Un nunca se sabe que, lejos de ser una simple frase, encierra una promesa de profesionalidad, un reconocimiento al talento y una puerta abierta a lo inesperado. Es precisamente esta ambigüedad controlada lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan cautivador, ¿no creen? Hemos explorado la importancia de su colaboración en Erkénthicus, hemos analizado las posibles interpretaciones de la declaración de Demet y hemos reflexionado sobre las complejidades de las relaciones profesionales en la industria del entretenimiento. Espero que esta conversación les haya resultado tan intrigante e informativa como a mí me resultó investigarla y desarrollarla. Y ahora, la pregunta clave para ustedes, ¿qué opinan de la respuesta de Demet Özdemir? ¿Creen que es una señal de que podrían trabajar juntos de nuevo?
¿O creen que es simplemente una forma diplomática de cerrar el tema? Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus expectativas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su feedback es crucial para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de The Method de Mir, Kanyaman o del mundo del espectáculo en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Sería fantástico tenerlos como parte de nuestra comunidad. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.